Con la conducción de Abel Cornejo y la compañía de quien les habla, Nancy Nicolini, aquí comienza Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, de la Biblioteca Dr. Atilio Cornejo y LRA4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches, Salta. Buenas noches, querida Nancy. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien de verla. Hoy vamos a empezar, ya hemos anunciado mucho y al fin llegó el momento, lo que se denominó la invasión de los sarracenos, que es la tercera invasión realista a Salta. Es lo que Dalmacio Vélez Sarsfield denominó a reivindicar la figura de Martín Miguel de Güemes como uno de los periodos más gloriosos de la independencia argentina. Ya vamos a ver por qué. Y tanto es así que funcionó como una fuente de inspiración para ese gran escritor argentino que fue Leopoldo Lugones, que escribió esa novela titulada La Guerra Gaucha, y que ese título después fue utilizado y quedó para los tiempos, para marcar, para caracterizar una época, y fue llevada al cine en el año 1942 por Lucas de Mare, pero precisamente filmada en Salta, ¿no? Cuya actriz principal era la recordadísima Amelia Bence. Y la mujer de los bellos ojos. Exactamente. Inolvidables esos ojos de Amelia Bence. Y precisamente la acción de este film de Lucas de Mare transcurre en 1817, mientras sucedía algo que usted nos va a empezar a contar, porque yo la hago trabajar mucho últimamente. Fantástico. A ver, empiece ese relato. Con la invasión de los sarracenos. La Nochebuena de 1816 no les dio respiro a los abnegados habitantes de la quebrada de Humahuaca, quienes durante todos esos años habían debido soportar estoicamente las idas y venidas de patriotas y enemigos con igual intensidad. En cada embate fueron un abnegado ejemplo de templanza ante la adversidad. Fue así que al atardecer del 24 de diciembre, la primera avanzada realista al mando del capitán Antonio Seoane ocupó el pueblo, y el 27, 3 destacamentos más invadieron el valle de San Andrés, trastornando el Abra del Senta, que divide la quebrada de ese valle situado en el noroeste de Orán. El 4 de enero, el ejército real ocupó la posta de Hornillos. El mariscal Orañeta mandó a su cuñado y primo hermano Guillermo Marchiegui junto al capitán Bernardo de la Torre hacia Orán, es decir, que las tropas españolas se desplazaron como un abanico por el teatro de operaciones. A su vez, el jefe realista enviado desde España, el mariscal José Álvarez de la Serna y Martínez Hinojosa, partió de Yavi el 10 de enero de 1817 y el 14 llegó con su Estado Mayor a Humahuaca. Así, comenzaba la tercera invasión realista a Salta, conocida como la invasión de los sarracenos. Usted sabe que Humahuaca en quechua, que muy pocos saben qué significa el nombre Humahuaca. Algunos dicen que era el nombre de la tribu de pueblos originarios que eran los Humahuacas, que estaban ahí, pero el nombre Humahuaca en quechua quiere decir cabeza que llora. Y sarraceno, el término, hace alusión al nombre que le habían dado los franceses a los musulmanes derrotados en las primeras de las batallas de Poitiers, la que gana Carlos Martel.
y el término proviene del árabe sarracín, que significa procedente de la Arabia feliz de Mahoma. Ahora sí vamos a entrar, esto que nos va a llevar más de un programa, en esta tercera invasión realista, porque acá pasa lo siguiente. En 1814 recupera el trono de España Fernando VII y va a iniciar la primera parte. El reino de Fernando VII se divide en 3 etapas. De 1814 a 1820 se lo conoce como el sexenio absolutista. De 1820 a 1823 se le llama el trienio liberal, y de 1823 a 1833 se llama la década ominosa. Así pasó en la historia de España. Pero en este sexenio absolutista, Fernando VII se vuelve a hacer de un gran poder en el trono y está dispuesto a recuperar los dominios que había observado que se le estaban yendo las manos, se le estaba perdiendo, y toma una decisión personal muy fuerte, que él personalmente lo designa al mariscal La Serna, que era caballero de la Orden de San Hermenegildo, como vimos en programas anteriores, y condecorado con las cruces de Zaragoza, pero fundamentalmente él, además de haber estado en el sitio de Brest y en ese segundo sitio de Zaragoza durante la invasión napoleónica, lo distinguían como uno de los oficiales más destacados del ejército de tierra, como se llama el ejército español hasta la actualidad. Entonces Fernando VII decide mandarlo a La Serna directamente, sin consultar al virrey del Perú, que era Joaquín de la Pezuela, que había reemplazado al virrey Fernando de Abascal. La orden que tenía La Serna era desembarcar en el norte de Chile, cosa que hizo. No fue a saludarlo al virrey, cosa que después va a generar una serie de resentimientos entre ellos, incluso la deposición en el mando del mariscal Joaquín de la Pezuela, jefe de la segunda invasión realista, que se llamó la invasión de los Cuicos, y La Serna va directamente al objetivo, que era atravesar el Alto Perú y sortear Salta, para desde allí dirigirse a Buenos Aires. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, porque ya Güemes estaba, era un hombre joven, pero a su vez era un veterano de guerra, después de haber batido a las tropas de Pezuela en la segunda invasión. A La Serna lo secundaba el general Jerónimo Valdés, quien, al decir de Bernardo Frías, tanto por su inteligencia como por su heroico arrojo, era muy superior a su general en jefe, es decir, a La Serna. Valdés no era débil en el mando, ni cruel en los momentos de contrariedad como La Serna, ni feroz como fue Carratalá o el mariscal Ricafort, ni avaro como Lañeta, dice Frías, ni vengativo como Pezuela. Tanto es así que fue uno de los pocos oficiales españoles, de los que pelearon en Salta, a los que las huestes gauchas les costó sorprender, porque el general realista se había acostumbrado a las tácticas guerrilleras. Pero ¿qué pasa también? Valdés era un estudioso del enemigo, entonces a él le habían llegado una serie de relatos de los gauchos de Güemes. ¿Y qué es lo que advierte en este tipo de guerra? Que las formaciones regulares del ejército español no servían como tales, sino que tenían que esperar directamente estas cargas subrepticias que eran las guerrillas güemistas. Tampoco escuchó La Serna a los consejos del virrey Pezuela, quien, al igual que Goyeneche antes, que con una sola columna del ejército real pretendía llegar a Buenos Aires, Pezuela, ya hemos dicho que se había ofendido porque La Serna, al desembarcar en Arica, no va a presentarle sus saludos, no obstante lo cual inicia una profusa correspondencia y le va a decir con qué es lo que se va a encontrar, y que se va a encontrar con una serie de caudillos en el Alto Perú
entre los que estaba el famoso Moto Méndez en Tarija, y se va a encontrar con lo que ya se llamaba el antemural, que era impasable, que eran todos los escuadrones gauchos al mando de Martín Miguel de Güemes. Acá los vamos a ver aparecer en esta invasión también a Pérez de Uriondo, que lo nombramos en el programa pasado, y a una serie de personajes que ya vamos a ir viendo a medida que avancemos con la tercera invasión realista. Hay algo muy importante que usted destaca al principio, cuando abrimos el programa, para comprender esta invasión. Es la primera vez que se abren como abanico para atacar en todos los frentes. Eso demuestra que el jefe militar de la invasión no solamente no era un improvisado, sino que sabía muchísimo de estrategia militar. Y es la primera vez que los españoles ya tenían absolutamente estudiado el teatro de operaciones y el terreno donde se iban a desplegar las batallas. Entonces planean acciones para confundir a los gauchos. Van por una parte por el camino real que iba por Humahuaca, pero también deciden atacar el valle de San Andrés. Cuando se habla de trastornar el habla del Serta, es cruzarla, recordemos que está a 4.200 metros, y divide el valle de San Andrés al norte de San Ramón de la Nueva Orán con la quebrada de Humahuaca. Entonces se pensaba hacer un ataque masivo por distintos frentes, como efectivamente va a suceder. Acá también va a aparecer la figura de otro personaje que ya hemos tratado, que es la de Manuel Eduardo Arias, que va a librar el célebre combate de Humahuaca en esta tercera invasión realista a Salta. Me parece que antes de seguir el relato hay que matizar un poco con algo de música. Bueno, cómo no. ¿Le parece si escuchamos Cuando el amor se va? A ver. Sonillas. Duele el pensamiento de que no me quieres más, como hojitas en el viento, tu cariño se va, como hojitas en el viento, tu cariño se va, tu mirada siempre ausente, no la puedo rescatar, no me engaña ni me miente, tu cariño se va. Fuiste todo un sueño mío, ya no lo quiero.
como agüita que va al río, tu cariño se va, como agüita que va al río, tu cariño se va. No hay para el amor cadenas que no puedan sujetar, solo espuma, solo arena que se escurre y se va, se va. No lo puedo detener al amor como nadie detiene la vida. Golondrina de verano, de mi mano se va, se va. Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va. Cuando el amor se va, por Sonillas. Qué samba extraordinaria esta que acabamos de escuchar, ¿no? Y en voces jóvenes de mujer, y aparte que se llaman así, son ellas. Tal cual. ¿Quiénes serán? Son ellas. Muy bien. Las únicas. Así. Vamos a seguir con el relato de la invasión de los sarracenos. Güemes le pasan dos cosas en 1816 que lo advierten de otras hacia el futuro. Después de la sorpresa del Tejar, recordemos que él triunfa en Puesto Grande del Marqués, pero en la sorpresa del Tejar va a valorar las condiciones militares de un gran jefe español que se llama Antonio Vigil, el coronel Antonio Vigil, el mismo que había sorprendido a Martín Rodríguez en el Tejar. Pero después de la captura del Marqués de Llavi, él pensaba organizar un levantamiento popular masivo en Tarija, después del retiro del mariscal Olañeta, para de esa forma pensaba asegurarse esa ciudad tan noble y leal a Salta y a Güemes, que fue Tarija en la historia, al mando de don Eustaquio Méndez Arenas, conocido como el Moto Méndez porque le cortan una mano en combate. Hay un gran monumento al Moto Méndez en una localidad que se llama San Lorenzo, próxima a la ciudad de Tarija, donde el año pasado se inauguró, ya lo dijimos en otro programa, un busto al general Martín Miguel de Güemes. Y los chapacos, como se le dicen a los gauchos en Tarija, tienen prácticamente el mismo traje de gaucho que los gauchos salteños, muy parecido. Estos fueron combatientes bravos, y acá se destacan dos personajes que, como dijimos, nombramos en programas anteriores, que fueron Pérez de Uriondo y Urdininea, que eran dos de los jefes que se van a sumar a los gauchos de Güemes en esa defensa de la ciudad de Tarija, que también va a ser atacada, como dentro de este ataque masivo que dispone el mariscal La Serna, y ya estamos viendo que entra una columna por Humahuaca, otra columna se va a dirigir a Orán, otra columna se queda en Tarija y quiere tomar Tarija para evitar cualquier tipo de retirada que pudieran hacer los gauchos de Güemes en el avance. Entonces, ¿qué es lo que va a disponer Güemes cuando ve a estos granaderos que venían de derrotar a Napoleón Bonaparte, cargados de medallas, pero que sabían combatir, ¿no? Acá se está enfrentando un caudillo gaucho en ese momento uno de los dos ejércitos más poderosos del occidente en ese momento. Entonces no bastaba todo el ingenio ya, había que hacer una estrategia, y acá aparece un Güemes que todavía no conocíamos, que es el Güemes estratega.
¿Qué va a hacer Güemes? Güemes ve este ataque masivo en distintos frentes, entonces por supuesto va a reforzar las cargas guerrilleras, pero él ve que hay una forma de ir debilitando al enemigo, que es cortando los avances. Es decir, distraer ese avance que como si fuese no solamente en masa, sino compacto, que venía desde el norte. Esa formación homogénea. Esa formación homogénea la tenía que dividir en varias partes a como dé lugar. Y acá es donde vamos a ir viendo las distintas acciones heroicas, donde en un mismo día se combate en varios frentes, donde van a haber batallas memorables, donde van a haber distintos tipos de escaramuzas también, que a veces no llegan a ser un combate, pero es curioso como los españoles califican, por ejemplo, los bravos valientes tarijeños al mando del Moto Méndez. Méndez no solamente saca toda la población tarijeña a pelear, pero la población tenía temor a las represalias españolas. Y entonces la Serna calificaba a los gauchos y a los chapacos como bandidos, forajidos y fascinerosos. Además le envía una carta a Pérez de Uriondo, que se encontraba en Orán, proponiéndolo, hacerlo reflexionar, según su punto de vista, y convencerlo de las bondades del régimen español. Uriondo, con altivez y gallardía, le contesta que Tarija lo ha elegido como su gobernador para que la salvase de los vejámenes y horrores con los que los defensores del rey, invocando su nombre, se habían cebado en su dolor y en su hacienda, dice Pérez de Uriondo en su respuesta. A continuación, la Serna intentó disuadirlo de que sería inútil el combate ante la superioridad de las fuerzas, a lo que Uriondo le respondió que pagaría caro ese horror por despreciar a los gauchos, recordándoles que ellos eran quienes habían hecho rendir la plaza de Montevideo a los españoles, de prolijos modales, de rasurados bigotes y elegantes levitas, dice en su carta Pérez de Uriondo, quienes habían derrotado en Tucumán y Salta al ejército grande de Goyeneche, provocando que abandonara Jujuy en forma deshonrosa. Digno es de resaltar el coraje y la entereza de Pérez de Uriondo en esos momentos, porque lo cierto es que el Alto Perú, con la honrosa excepción del sacerdote Ildefonso de las Muñecas, que ya vamos a contar quién es alguna vez. Ildefonso de las Muñecas tiene una calle en pleno centro de San Miguel de Tucumán, y su guerrilla en La Paz había caído en poder de los realistas durante el transcurso de 1816. Al padre Muñecas lo asesinaron vilmente mientras era llevado engrillado a la casamatas del Callao. Recordemos que en 1816, antes de esta invasión, el Alto Perú, es decir, la actual Bolivia, se pierde territorialmente para siempre después de la batalla de Sipe-Sipe. Pero como estamos dando muchísimos datos de esta invasión y vamos a seguir dándolos, hay que matizar de vuelta con otras cosas. Bueno, ¿le parece con un poema de Luzzatto? A ver. El mito de carne. Solo él ha de ser guerrero en ese mal de sus males. Su sangre no se coagula y se afana en escaparse. Pero este general Güemes, acaso porque es tan frágil, solo anda toreando lanzas y galopando espinares. Cuando pasa el general, dan su alerta los zorzales para que se escondan sus uñas, los cactus y los chaguares. Como si comprendiera que derribarlo es tan fácil, el fusil que le hace fuego se ruboriza cuando arde. Acuñó ya este milagro el hierro de 100 combates, desde Humahuaca a Tupiza y desde Salta hasta Yavi. Ribeteada de ventura, siempre ya por derramarse, esta sangre ha detenido 7 invasiones reales. En el retorno hogareño lo abraza su amada Carmen, para quien fuera la ausencia una púrpura constante. Mientras que Macacha Güemes, orillando el mismo trance, piensa acaso que el peligro le saca brillo al coraje. Este Güemes no es Aquiles,
en cuyo cuerpo los sables hallaban campo de bronce para cultivar corales. Este capitán del cerro, de la maraña y el valle, suele entrar a las batallas con escudo de cristales. El semidios orgulloso de un talón ha de cuidarse. Güemes siente la embriaguez de ser todo vulnerable. Si aquel es carne de mito, él es un mito de carne. Cada vez me maravilla más Luzzatto y usted recitando. Me hubiese gustado que lo alcancemos en el tiempo a Julio César Luzzatto, porque seguramente le hubiese encantado escucharla recitar sus poemas. Una maravilla. Gracias. Acá fíjese, hay una cosa, Nancy, en este magnífico poema de Luzzatto. Luzzatto habla de 7 invasiones realistas. Hay otros historiadores que hablan de 9. Yo digo que son 5. ¿Por qué? Porque recordemos que el límite por el que peleaba Güemes estaba muy al norte de nuestro norte actual. No estaba en la Quiaca, estaba en el río Desaguadero, en el actual límite internacional entre Bolivia y Perú. Y entonces la ciudad de Salta como tal estuvo sitiada en 5 oportunidades. Por eso nosotros hablamos de 5 invasiones realistas. Luzzatto sigue 7. Nosotros seguimos a Bernardo Frías, que dice que son 5, el doctor Atilio Cornejo como Luzzatto dice que son 7, y el profesor Luis Oscar Colmenares cuenta hasta 9, igual que Violeta Herrero, por ejemplo. Son distintas miradas sobre estos episodios históricos. Como vamos siempre a ritmo ciclónico como la vida del general Güemes, ahora nos tocan hablar de qué. De efemérides. A ver. Güemes ante la historia. Sus efemérides. Un 9 de julio de 1886 asumió el mando como gobernador electo el doctor Martín Gabriel de Güemes, nieto del general Martín Miguel de Güemes. Él tan solo contaba con 28 años de edad. Probablemente junto con... Es más joven todavía que su abuelo, creo que es el gobernador más joven de la historia de Salta, Martín Gabriel Güemes. Martín Gabriel Güemes es la tercera generación de Güemes gobernador. La cuarta va a ser otro descendiente de ellos, Adolfo Güemes. La particularidad para señalar de su obra de gobierno es quien manda a construir el actual Palacio Legislativo, Palacio de los Leones. Y allí en algún momento residieron los 3 poderes del Estado, el actual edificio de la legislatura provincial. Eso es obra de gobierno, entre otras cosas, de Martín Gabriel Güemes. Un 10 de julio de 1815, Güemes contrae enlace en la ciudad de Salta con doña María del Carmen Puch, en la casa de los Puch, que se encontraba en ese entonces en calle Ituzaingó 143 entre Alvarado y Urquiza. Ella era conocida como calle de la Estrella en ese entonces. Recordemos que Macacha Güemes es quien los presenta oficialmente a Carmen Puch y a Martín Güemes. Estuvieron una semana de novios nada más y se casa ya siendo Güemes gobernador de Salta, y lo informa de su matrimonio al director supremo de aquel entonces, el arequipeño don Ignacio Álvarez Tomás. Un 11 de julio de 1817, el sanguinario comandante español Mariano Ricafort ingresó con sus tropas a la villa de Tarija con la decisión de recuperar el control español de Tarija y su estratégico territorio. Para este fin, cometió una serie de actos de venganza contra la población en general y mandó incendiar el cabildo y el archivo capitular de Tarija. Esto engrandece la figura de Urdininea, a quien la Serna le escribe para que deponga su actitud
y le manda propuestas y ofertas para que se pase al bando español, y Urdinera le contesta como para él, ¿no? Le habla del heroísmo en los sitios de Montevideo, en las batallas de Tucumán y Salta, y ese episodio que acaba de leer se inscribe dentro de lo que estamos leyendo ahora, en la tercera invasión realista, porque además ahí se toman esas acciones para aterrorizar a la población tarijeña, que heroicamente va a resistir. Y un día como hoy, un 12 de julio pero de 1780, nace en Chuquisaca la guerrera de la independencia Juana Azurduy, teniente coronel de los ejércitos de la patria, nombrada por Belgrano, luchadora incansable. Sus hazañas bélicas son innumerables y murió en la pobreza a los 82 años. De doña Juana Azurduy de Padilla vamos a dedicar más adelante un programa especial. Ya dijimos que no combatió a las órdenes de Güemes, pero eso no quita el valor heroico y esa figura extraordinaria, que así se llama también el Regimiento Quinto de Montaña, el Comando Quinto de Montaña del Ejército Argentino, con sede en Salta y que tiene jurisdicción en 6 provincias argentinas, inmortaliza el nombre de doña Juana Azurduy. Y un bello nombre de Juana Azurduy, Flor del Alto Perú, no hay ningún capitán más valiente que tú. Así es la letra que compuso Félix Luna sobre una canción que entre otros la grabó Mercedes Sosa. Y ha llegado el momento de despedirnos, porque siempre nos pasa igual, ¿no? Será hasta el próximo viernes. Así es. Muchas gracias.